Hoy se estrena aquí en España esta cuestionadísima película y yo vengo a contarte las 5 grandes mentiras de La Sirenita con respecto al mito clásico. Número 1. Las sirenas eran mitad mujer, mitad pez. Lo siento, pero para la tradición clásica, ella no es una sirena. Ojo, que ella tampoco. Las sirenas en el mito grecorromano tenían cuerpo de ave y cabeza, pecho de mujer y a veces manitas, porque además de tener una voz maravillosa, sabían tocar instrumentos como la lira o la flauta. Además, Ovidio nos cuenta que en principio eran muchachas normales, compañeras de la diosa Perséfone, y que cuando ésta es secuestrada por el dios Hades y arrastrada terriblemente al inframundo, los dioses conceden alas a estas muchachas para que puedan ayudar a buscar a Perséfone tanto en la tierra como en el aire. Higinio dice que en realidad es un castigo de Deméter, la madre de Perséfone, que enfadadísima porque las compañeras de su hija no la protegieron y no consiguieron evitar su rapto, las castigó convirtiéndolas en criaturas horrorosas. Criaturas mitad mujer, mitad pez podemos encontrar un montón en diferentes culturas desde época muy antigua. Pero ¿cuándo aparece por primera vez la relación entre el término sirena y esta descripción de mujer pez? Pues desde el punto de vista literario, la primera mención que las relaciona la encontramos en un manuscrito del siglo VIII llamado Liber Monstrorum, que dice lo siguiente. Lo voy a leer. Las sirenas son doncellas marinas que engañaban a los navegantes con su bellísimo aspecto y con su canto halagüeño. Tienen desde la cabeza hasta el ombligo cuerpo de doncellas y son muy parecidas a los humanos, pero poseen escamosas colas de pez, colas que se ocultan siempre en el oleaje. En cambio, si hablamos de iconografía, pues hay más dudas, porque tenemos un bol megárico de entre el 250 y el 175 antes de la era y una lucerna romana del siglo II en los que se representa a Odiseo atado al mástil y cerca de él hay una criatura mitad ser humano, mitad pez. En la mitología clásica podría haber otras criaturas que se correspondiesen con esta descripción, pero es curioso que aparezcan cerca de Odiseo. En cualquier caso, no podemos saber si pretendían representar realmente una sirena o pues un tritón o cualquier otra criatura por el estilo. 2. Las sirenas viven en una maravillosa ciudad submarina. Pues no, como pajarracas que son, viven encaramadas en los riscos de su isla, que se sitúa en el Mediterráneo, concretamente frente a la costa de la Italia meridional, enfrente de lo que sería Sarrento aproximadamente. El maravilloso reino de Atlántica entiendo que es una referencia a la Atlántida, el continente perdido según el mito platónico que se hundió en el mar después de un terrible cataclismo. Pero en este mito los atlantes palman. No sobreviven bajo el agua. Es más, Ulises consigue pasar por donde están las sirenas tapando los oídos de sus compañeros con cera y atándose él al mástil para poder así escuchar su maravillosa voz sin caer rendido en su hechizo. Y dice Higinio que las sirenas estaban condenadas a vivir hasta que un humano consiguiese pasar cerca de ellas y escuchar su canto e ignorarlo. En ese momento ellas se precipitarían al mar muriendo ahogadas. No eran criaturas acuáticas. Es más, en esta imagen, esa sirena que vemos lanzándose en picado hacia abajo, estaría suicidándose. No va hacia Ulises, va hacia abajo porque él está consiguiendo ignorarla. Y ella se ofende. Y Ulises no es el único. En las Argonáuticas se nos cuenta que los argonautas también consiguen pasar cerca de las sirenas gracias a las habilidades musicales de Orfeo, que tocando su lira consigue acallar el canto de las sirenas y así los marineros siguen adelante sin caer en su hechizo. Solo uno de ellos queda embobado por la magia de estas criaturas y se lanza al mar, pero es rescatado por la diosa Afrodita. 3. ¿Hay ciento y la madre de sirenas? Pues según la Odisea, sirenas hay 2. Luego autores posteriores hablan de 3 o hasta 4 e incluso nos dan sus nombres. Teles, Melperrodne y Telxíope cuando se trata de 4 sirenas, mientras que cuando se trata de 3, que ojo aquí es un número muy relevante en la mitología clásica, hay muchas tríadas de diosas menores y criaturas monstruosas como pueden ser las Horas, las Moiras, las Cárites, las Grayas, un montón de ellas. Tenemos aquí 2 versiones de sus nombres. Pisione, Aglaope y Telsepia sería la primera opción, Partenope, Leucosia y Ligia la segunda. Y según Apolodoro, uno toca la flauta, la otra la lira y la tercera canta. Y chimpum,
no hay más sirena. 4. Las hijas del rey Tritón serían las tritonitas o tritonesas, pero no sirenitas. Hay diferentes versiones sobre quiénes eran los padres de estas criaturas, aunque hay una versión que habla de que este podría ser Phorcys, una criatura marina terrible. Normalmente se las hace hijas del dios río Aqueloo, bien con la musa Melpómene, bien con la musa Terpsícore, bien con Estérope. Tenía una vida ajetreada el río Aqueloo. Total, que no se sabe, pero Tritón no. 5. Las sirenas salvan marineros y se enamoran de ellos. Las sirenas matan marineros y los devoran, o al menos los despedazan, porque hay algún fragmento que habla de cómo se pudrían sus restos allí en la isla de las sirenas. Esto es lo que ellas hacían, atraían a los marineros con su maravillosa voz para que los barcos se reventaran contra las rocas que rodeaban su isla y entonces ella atacarles y despedazarlos salvaje y cruelmente. O sea, ese es su mito. Si he conseguido contarte algún dato que no conocías sobre las sirenas, dale cariño a este vídeo y yo te espero en el próximo. ¡Pasen un día mítico!